la cosa seria. Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. Es una forma de satisfacer las exigencias epistemológicas inherentes al estudio de la subjetividad como parte constitutiva del individuo y de las distintas formas de organización social. La subjetividad no es un producto de la cultura, es en sí misma constitutiva de la cultura. No puede ser considerada como resultado subjetivo del proceso objetivo externo en ella, como expresión objetiva de la realidad subjetiva. La etiqueta método cualitativo no tiene significado preciso en ninguna de las ciencias sociales, sin embargo puede ser visto como un término que cubre una serie de técnicas interpretativas que pretende describir, decodificar, traducir y sintetizar el significado de hecho que cae más o menos naturalmente en el mundo. Conceptuales de la investigación cualitativa. Las características fundamentales de la investigación cualitativa en su expresor planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores y desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. Las estrategias de tomar la perspectiva del sujeto se expresan generalmente en términos de ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Se utiliza de preferencia la observación, participación combinada con entrevistas en profundidad no estructurada. Tienen preferencia por la contextualización. Se trata de hacerlo en su contexto. Esto implica preferencia por examinar entidades sociales, escuelas, tribus, firmas, poblaciones como globalizadas, de ser explicadas y extendidas en su integridad. La ontología. La investigación cualitativa propone el esfuerzo constructivo de la realidad ante la consideración de los hechos fenómenos sociales como cosas externas que influyen sobre las personas. El nivel ontológico es aquel en el cual se especifica cuál es la forma de la naturaleza de la realidad social y natural. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades trascendentales. Pueden nombrarse como un estudio de ser en tanto lo que es como es. La ontología define al ser y establece las categorías fundamentales de las cosas a partir de un estudio de sus propiedades, sistemas y estructuras. Es importante tener en cuenta que la ontología estudia a los seres a medida que existen y no se basan en los hechos de las propiedades particulares que se obtienen de ellos. Ahora hablamos sobre la metafísica, que viene a ser una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructuras, componentes y principios fundamentales de la realidad. Los estudiantes de Aristóteles utilizaron el término metafísica por primera vez, literalmente quiere decir después de la física, para referirse a lo que su maestro describió como filosofía primera, posteriormente conocida como la ontología. Historia del término. El primero en usar la expresión ontológica fue Rodolfo Gloclenio en su glosario filosófico en 1613. Afirma allí que la ontología es la filosofía del arte. Lenin, la introducción de Enciclopedia del Misterio, la define como la ciencia de lo que es y de la nada del ente y de no ente, de las cosas y de sus modos de la sustancia y del accidente. En 1962, ya como término técnico, la encontramos en la obra Sobre el ser en general de Jean Clair. Christian Wolfgang populariza defendiéndola como ciencia del ente en general, en cuanto que el ente usa un método demostrativo o deductivo y analiza lo predicado que corresponde al ente en cuanto ontológico. Referimos el ente ha determinado que de todos aquellos que aparecen en la descripción del mundo provista teoría científica exitosa. Esto se plega a la elección de algunos de los casos a continuación. Entidades abstractas, las entidades del sentido común, los universales, la mente y lo mental y los agujeros. Epistemología, rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Hay problemas tales como las circunstancias históricas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se justifica válida, así como la definición clara y precisa de los conceptos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación,
encuentran ya su forma en la Grecia antigua, primero en filósofos como Parmides y Platón. Y epistemología en la investigación cualitativa. Los elementos o subestructuras que forman las bases del conocimiento de la investigación cualitativa forjan el cambio hacia una nueva realidad en el campo de la investigación. El paradigma emergente es el sueño de todos aquellos que buscan un nuevo arquetipo o modelo para explorar los problemas que afloran en nuestro mundo. Quizás ese nuevo paradigma aparezca cuando nos enmarquemos de manera concreta en el planteamiento filosófico de René Descartes. Pienso, por lo tanto existo, y abordemos la investigación y sus resultados al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, y que la investigación jamás sea usada o utilizada por unos pocos en perjuicio de la raza humana. Cuando eso ocurra, la investigación cualitativa continuará en su rol de forjar paradigmas de investigación. Los diferentes paradigmas de la investigación surgidos desde perspectivas teóricas afianzan disímiles prepuestos ontológicos, lógicos y por tanto metodológicos. Según Kuhn, citado por González, 1998, el paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la comunidad científica de la realidad, como se observará en el siguiente cuadro. Características del paradigma cualitativo de investigación. Asume que la realidad social es construida por la participación en ella y es construida constantemente en situaciones particulares. Es una realidad dinámica. Asigna un papel principal a las intenciones humanas en la explicación causal de fenómenos sociales. Se involucra personalmente con los participantes en la investigación hasta el punto de compartir perspectivas y asumir una actitud empática. Estudia el significado que creen los individuos y otros fenómenos, estudia las acciones humanas en situaciones naturales y estudia casos, hace observaciones holistas de un contexto total cuando la acción social ocurre, descubre conceptos y teorías después.